bienvenidos al video de este domingo. Esperamos que tengan un lindo día, que la palabra que estemos por escuchar les haga bien. Y esto no es una frase hecha, realmente cada vez que uno escucha la palabra de Dios trae paz, trae esperanza a nuestra vida, trae un propósito. Así que bienvenidos, compartan esta palabra, compartan a otros, lleven el mensaje y aprovechemos estos medios que por el momento son los que el Señor nos da. Sigamos creciendo, sigamos animándonos unos a otros y principalmente sigamos confiando en Dios, creciendo espiritualmente. Gracias por estar del otro lado, escuchando esta palabra que el Señor puso en el corazón de nuestro pastor. Esperamos que lo disfruten y que disfruten también de este domingo. Muy buenos días a todos. Comenzamos hoy una nueva serie de mensajes para los días domingo sobre episodios de Jesús. Lo que queremos es reflexionar en textos de los evangelios que tienen señales, enseñanzas, entrevistas de Jesús mientras estuvo en este mundo. Así que te pido prestes atención a este video. Mateo capítulo 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?», objetó. «Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo», le contestó Jesús. Entonces, Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Antes de pensar un poco juntos sobre el significado de este suceso del bautismo de Jesús, permitime hacer dos aclaraciones. La primera es que Jesús envió, después que murió en la cruz por nosotros y resucitó, envió a sus discípulos a predicar
la buena noticia de su venida al mundo y bautizar a los que creen en él, ¿sí? El cristianismo no es una propuesta de muchos rituales o ceremonias, pero sí hay dos ceremonias que el cristianismo siempre ha practicado, que es el bautismo en la iniciación en el camino cristiano y la comunión, ¿no? La Santa Cena, la Cena del Señor, cuando partimos juntos el pan y la copa de vino para rememorar el cuerpo de Jesús sacrificado por nosotros y su sangre derramada en nuestro favor. Ahora, el bautismo, siempre el cristianismo ha bautizado, ¿no es cierto? Y ha bautizado con agua. Ese es el elemento fundamental acá. ¿Qué es el bautismo? Podríamos hablar horas sobre el bautismo, pero solamente te dejo este resumen sobre el significado del bautismo. El bautismo es una señal externa de algo que ocurre en el interior de la persona. Es un sello exterior de una realidad interior. El bautismo, algunos grupos cristianos lo hacen a los bebés, otros lo hacen a gente adulta, algunos lo hacen sumergiendo a la persona enteramente en agua, otros rociándola, pero sea como fuera, siempre lo importante es el elemento del agua, que simboliza la pureza, la limpieza, la purificación, el lavamiento. Y esta ceremonia del bautismo es la señal externa de que Jesús nos limpia interiormente. Es decir, el bautismo cristiano no quita el pecado original, no tiene un poder de por sí como algo mágico, ¿no? Que te mojo con agua y te saco el pecado, no, sino que es un símbolo exterior simplemente de la purificación interior que Jesús hace en el que cree en él. Es decir, que uno, por más que vos hayas sido bautizado en algún momento de tu vida, es importante y fundamental que vos ejerzas una fe personal, propia, en Jesús, como el Hijo de Dios, el único que te puede salvar y purificar del pecado. Ningún acto te purifica del pecado, solamente lo que Jesús hizo hace 2000 años, de morir en la cruz para pagar la deuda de todos tus pecados. Esa es la primera aclaración respecto al bautismo cristiano. Y la segunda aclaración, antes de analizar este texto que nos recuerda que Jesús fue bautizado, es que el bautismo de Juan el Bautista no tiene nada que ver con el bautismo cristiano. No, el bautismo cristiano arranca cuando Jesús, insisto, resucitado, manda a los suyos a predicar y bautizar a sus seguidores. Pero el bautismo de Juan el Bautista es más bien una expresión de un ritual, de un lavamiento judío, como los muchos que tenían los judíos, y también en las religiones paganas había lavamientos, bautizos. Ahora, ¿a quiénes bautizaba Juan? Bautizaba a los que admitían su pecado, los confesaban y se arrepentían. Y este bautismo de Juan era como un acto de lavamiento que simbolizaba ese arrepentimiento interior y que Juan lo hacía hacia los judíos que se arrepentían y se preparaban para la venida del Mesías. En ese sentido, el bautismo de Juan tenía un significado escatológico, ¿no? Llegaba el Mesías, el tiempo de Dios para la humanidad, para el pueblo judío, y la forma de prepararnos para recibirla, decía Juan, entre los judíos de su tiempo, era arrepentirse del pecado, prepararse y dar una señal de esto a través de este lavamiento en el río Jordán. Ahora, dicho esto, el bautismo que Juan el Bautista le hace a Jesús, ¿qué significado tiene para nosotros? Y yo quiero proponerte dos palabras para que te acuerdes de esta breve reflexión de hoy. Identidad e identificación. En primer lugar, en este bautismo de Jesús vemos que Él es el enviado de Dios al mundo por vos y por mí. Ocurre algo extraño en el bautismo de Jesús. ¿Por qué se bautiza Jesús? Si, como dijimos, Juan el Bautista estaba haciendo bautismo de arrepentimiento, como dice el versículo 6. Es decir,
Él bautizaba a los que se arrepentían de sus pecados. Jesús no necesitaba arrepentirse del pecado. Por eso, cuando Jesús viene a ser bautizado por su propia iniciativa, por Juan, Juan lo reconoce y Juan en principio se niega a bautizarlo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se bautiza Jesús entonces? Porque se debe cumplir, dice, toda justicia. ¿Y cuál es la justicia que hay que cumplir? Bueno, esto se trataba de la unción de Jesús para su ministerio. Coincide con el bautismo el comienzo del ministerio público de Jesús, de toda su tarea pública. Y la justicia que demandaba la ley del Antiguo Testamento era que aproximadamente a esta edad de unos 30 años, el profeta era ungido por un sacerdote, en nombre de Dios, y ahí era como ordenado a su servicio en forma oficial. Y acá Jesús ya tiene esta edad, acá Jesús es ordenado por Juan el Bautista, que es un sacerdote, viene de la línea sacerdotal por su padre, por Zacarías, y acá se da en el momento del bautismo la unción de Dios sobre Jesús, el Hijo de Dios. Porque fíjense que ocurre una señal tremenda en el momento mismo del bautismo, el cielo es abierto. Eso ya nos habla de que se rompen las barreras entre el cielo y la tierra, algo sobrenatural ocurre. El Padre habla y dice, este es mi Hijo amado, en él me complazco, como una forma de sellar su aprobación sobre Jesús, el Jesús humano, que era el Hijo de Dios que venía a cumplir con una misión. Y también el Espíritu Santo viene para ungirlo, para tomar control de la vida del Jesús humano. Dice que viene como si fuera una paloma, de alguna manera se posa como rociando a Jesús sobre su cabeza, sobre su ser, y lo toma para a partir de ahí desarrollar un ministerio en que va a aliviar el dolor de la gente, sanar, hacer milagros, prodigios, liberar endemoniados, pero sobre todo enseñar en nombre de Dios, y por último ir a esa semana de pasión a la cruz para dar su vida en rescate por la humanidad. Ahora, eso significa que el bautismo es el sello que confirma que Jesús es el enviado de Dios por vos y por mí. Y fíjense también en este relato como claramente se muestra la identidad de Jesús, porque es donde aparece la Trinidad a pleno. La doctrina de la Trinidad, algo que no llegamos a entender bien, es algo misterioso, que Dios es uno, un solo Dios, pero a la vez es plural, es comunidad en sí mismo, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, pero un solo Dios. Y acá vemos al Espíritu Santo ungiendo a Jesús como paloma, vemos al Padre declarando que este es su Hijo, y vemos a Jesús, que a partir de aquí comienza su tarea pública en favor de la humanidad. Así que lo primero que quiero decirte es que este bautismo, este suceso nos habla de la identidad de Jesús. Jesús no es uno más. Jesús no es un maestro religioso más. Jesús no tiene nada que ver. No podemos ponerlo en la misma góndola con Buda, con Confucio, con Mahoma. Jesús es singular, exclusivo. Es Dios que se hace carne. Jesús es la persona más importante del universo. Como alguien una vez dijo, el logro máximo de la humanidad no es que el hombre pisó la luna. El logro máximo para la humanidad es que Dios pisó la tierra. Y en Jesús, Dios se calzó sandalias. En Jesús, Dios se hizo carne, se hizo hombre. Y esto es tremendo porque la forma de conocer a Dios es a través de Jesús. Jesús nos muestra a Dios. Cuando pienses en Jesús, cuando hables con Jesús, cuando escuches o leas enseñanzas de Jesús, acordate que no estás frente a cualquier maestro de moral o religión. Estás frente a Dios mismo. Dios mismo que vino para buscarte. Y en segundo lugar, además de que este bautismo nos habla de la identidad de Jesús, también nos habla de su identificación con nosotros. Jesús
se identificó con vos y conmigo. Decíamos, no tenía necesidad de pasar por este bautismo de arrepentimiento, no tenía necesidad de ser purificado. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por nosotros. Porque vos y yo sí tenemos necesidad de ser purificados. Y Él se identifica en el bautismo con el ser humano, se solidariza con el ser humano en urgente necesidad. Él pasó por lo que nosotros pasamos. Dios. Nosotros no podemos llegar a Dios. Dios llegó a nosotros. Por eso se encarnó, se hizo carne, se metió en la historia, en el tiempo y en el espacio. Por eso también pasó por el bautismo como identificándose con la nación de Israel, tan necesitada de que Dios la purifique, con la humanidad. Y por último, el máximo nivel de identificación de Jesús es que murió en la cruz, lleno de pecado. Sí, lleno de pecado, pero no del pecado de Él, del pecado tuyo y del pecado mío. Jesús se identificó con vos y conmigo, con nuestra condición de pecadores que necesitamos ser purificados. Y hay otra forma en que Jesús se identifica con nosotros. Y eso también lo dijo Juan el Bautista cuando bautizaba. Dice, bueno, yo los bautizo con agua, pero el que viene de ahora, después de mí, que es antes que mí, porque es eterno, Jesús bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Jesús se identificó con nosotros salir a la cruz y morir por todos nuestros pecados, pero hoy día se identifica con vos y conmigo porque nos da su Espíritu y Él nos bautiza con el Espíritu Santo, es decir, nos sumerge en su Espíritu Santo, nos unge con su Espíritu Santo, nos da su Espíritu Santo. Y te voy a decir una cosa, hoy día vos podés decirle, Jesús, perdóname mis pecados, yo creo en ti. Y a partir de ahí puede comenzar una nueva vida para vos, una nueva historia. A partir de ahí, la Biblia te enseña que algo sobrenatural ocurre dentro tuyo. Jesús te da su espíritu. Jesús viene a vivir en vos y con vos. Algo místico, algo que no entendemos, pero que nos damos cuenta que ocurre y lo creemos que ocurre. Él nos bautiza con su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que viene a vivir conmigo para siempre. Y es Él el que empieza a hacer los cambios en mi vida, que solo no podría hacer. Él me va transformando para que sea un mejor seguidor de Jesús, para que sea mejor en mis relaciones interpersonales, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, para que no solamente me relacione mejor con otros, sino que sea una persona con motivaciones más agradables a Dios, para que haga el cambio en la sociedad, predicando el Evangelio, enseñando de la Biblia, para que Él cada día me acompañe en una vida nueva donde estamos muy lejos de ser perfectos, pero Él nos va cambiando y nos va mejorando. Porque fíjate qué trágico sería si el cristianismo fuera solamente esto. Jesús viene y te dice, te perdono el pasado, a partir de ahora cambiá, arreglate. No, Jesús viene y te dice, te perdono el pasado, te libero de la culpa pasada, pero te transformo tu futuro. Te doy no solamente la liberación de la culpa del pecado, sino del poder del pecado. Y pongo mi Espíritu Santo en vos para que Él actúe con poder dentro tuyo y te vaya cambiando, transformando tu ser desde tus deseos más profundos, tus motivaciones, tus intenciones del corazón. Los seres humanos no tenemos remedio, salvo que aceptemos a este Jesús, el ser enviado por Dios, Dios mismo que se encarnó por nosotros. Salvo que aceptemos a este Jesús, que se identificó con nosotros y se sigue identificando, porque cada vez que alguien cree en Él, la nueva vida empieza para ese creyente. Y ese creyente recibe el bautismo del Espíritu, el Espíritu de Cristo que viene a vivir en Él para siempre. Así que resumiendo este suceso de que Juan el Bautista bautizó a Jesús, nos enseña que Jesús es el enviado de Dios. Es el punto de partida para toda la
la tarea de impacto que Jesús iba a hacer a partir de ahora, en nombre de Dios, a favor tuyo y a favor mío. Y también nos muestra que Jesús vino a solidarizarse con nosotros. Él no tenía que bautizarse, no tenía necesidad de arrepentirse, no tenía necesidad de ser ejecutado por pecados, pero lo hizo por vos y por mí. Y ahora Él nos da su espíritu a los que creemos en Él, para darnos vida nueva y transformarnos cada vez más y seguir actuando en nosotros. Si nunca tuviste la oportunidad de aceptar en forma personal lo que Jesús hizo en la cruz, hoy le podés decir en oración que crees en Él, que le pedís auxilio para creer más, para entender mejor esto, que Él te hable a través de la Biblia. Y para vos, que tal vez hace tiempo estás en la iglesia, quiero que valores un poco más esto. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, hecho carne, que tomó tu lugar y que te dio su espíritu que está con vos para hacer la diferencia hoy en el día a día. Solo no podés, pero con el espíritu de Cristo actuando en vos, sí, Él te va a ir cambiando. Vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios Padre. Gracias por este episodio en la vida de Jesús que nos enseña que Jesús es todo para nosotros. Señor, ponemos nuestra fe en Él, en Jesús. Y gracias, Señor, por su identificación con nosotros pecadores, por todo su ministerio de enseñanza, de calmar el dolor, de vencer la enfermedad, de aplastar la autoridad de los demonios en su tiempo. Pero gracias porque el ministerio de Jesús sigue hoy a través de tu Espíritu en nosotros, actuando, transformando nuestra vida. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Jesús. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en
sustentarás cuando no pueda más. Y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Oh, al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Oh, y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Oh, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío. Mi esperanza solo en ti. Oh, y el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Solo en ti.